Hola comunidad, ¿cómo están? Bueno, acá estamos con un nuevo video. Estuvimos viendo el aparato psíquico, las tópicas de Freud, y lo que quería era poder entender las tópicas de Freud para que las estudiamos. Si bien no trabajamos con el individuo solo, si no trabajamos sobre la patología, por lo tanto no necesitamos en profundidad, por eso no estudiamos psicopatología como en la psicología clínica, pero es importante entender, ¿sí?, a grandes rasgos, porque en todo grupo hay personas que tienen distintas afecciones y es importante entenderlas porque siempre estamos hablando de salud mental. Pichon-Rivière a las tópicas de Freud las ve como un paso más allá. ¿Por qué? Porque él se basa en que toda la psicología que estudia al individuo, al sujeto, dentro de un contexto, se convierte en psicología social, como dice Freud en los últimos párrafos de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que quedó sin seguirse elaborando porque Freud falleció y ahí quedó la teoría. Y esa es la gran pelea y la gran lucha de los psicólogos clínicos con los psicólogos sociales. Pero la diferencia es que Pichon-Rivière aborda al sujeto justamente como un individuo sujeto en un contexto social, no solamente desde su mundo interno y sus objetos internos, ¿sí? Objetos internos quiere decir que el bebé, cuando empezó a desarrollar su psiquis muy lentamente, a su mamá le introyectó como un objeto, se le dice así, objeto, persona o objeto cosa, y eso que quedó introyectado, que con el tiempo el bebé empieza a distinguir que eso es su mamá y no una parte de él, su mamá, su papá, el mundo externo, todo lo que de a poquito va pudiendo discernir, eso que quedó dentro suyo, cada vez que vuelve a tener un contacto con otro, esa imagen vuelve a ir hacia afuera y la vuelve a introyectar, y así es como un ida y vuelta eterno. Entonces es importante entender esto de los objetos internos y entender los planteamientos de Freud, de Melanie Klein desde las bases para poder entender cómo funciona nuestra psiquis. Pero la diferencia acá es esta, que Pichon-Rivière habla ya de conducta y de vínculo, no habla solamente de un mundo interno en donde está el aparato psíquico, el ello, el yo y el superyo. Él va más allá. Entonces es importante entenderlo. Justamente él lo que dice es esto, que la personalidad se estructura para darle forma a nuestra conducta en el mundo. Entonces es una estructura, ¿sí? Esto es más complejo. Y que el vínculo, esa relación de objeto originaria, se desarrolla desde estas tres instancias psíquicas. Él no, o sea, con la experiencia y con todo lo que él fue desarrollando, empezó a observar que ya no se trataba solo de el ello, el yo, el superyo dividido, sino que es una estructura que funciona y que también empieza a verse similitudes en las neurosis y en la psicosis. Las diferencias son la cantidad de ansiedad y de miedo y de emoción, ¿sí?, que un neurótico puede distinguir la realidad y el psicótico no. Entonces se va al delirio completo porque el quantum es enorme, ¿sí? Entonces, con cada una de estas instancias psíquicas el sujeto establece esto, una relación de objeto interno. Por lo que el vínculo con el yo, con uno mismo, se logra hacer más operacional, ¿sí? La persona puede no estar siempre dividiendo, sino que se lo ve a la persona como más operacional y puede manejar mejor la realidad. Este es el enfoque que le da Pichon-Rivière, que es más amplio. Lo que dice Pichon es en el vínculo está implicado todo y complicado todo, ¿sí? Porque todos esos objetos que internalizó, su relación con su madre, con su padre, con su familia, ahí es donde todo lo que esté fallido y lo que esté construido sobre una base, digamos, torcida, con problemas, con dificultades, con incomunicaciones, con fallas, con ruidos, con todo lo que en una familia empieza a producir una patología, obviamente va a producir una persona con un aparato psíquico ya con un problema y una patología. Entonces, si predomina el vínculo con el superyo, ¿sí?, en donde es el deber ser, es la imagen del censurador externo, este vínculo va a ser más culpógeno. Entonces el sujeto, con cada persona que tenga un nuevo vínculo y se equivoque, se va a sentir culpable y se va a retrotraer porque va a ser castigo, culpa, castigo, culpa, castigo, culpa. Siempre se reproduce eso hasta que la persona empieza a hacer algún tratamiento o por alguna razón empieza a tomar conciencia, y ahí puede, si bien no va a desaparecer,
pero puede empezar a remediarlo y puede empezar a de a poquito transformar esto y darse cuenta, empezar a tomar conciencia de la culpa que siente, por ejemplo. Y lo digo porque yo también he estado en esta situación de adolescente, he trabajado con mi psicóloga hace un montón. Esto de por qué siento culpa, por qué me castigo, por qué me golpeo, los accidentes, ese tipo de cosas, es donde nos damos cuenta que el vínculo está puesto ahí, en un exceso de importancia en el superyo. Entonces acá ven como Freud y Pichon-Rivière se unifican. Luego tenemos la preponderancia con el ello, sí, que es la parte emocional, la parte primitiva del niño, del bebé. Si el sujeto puede relacionarse desde ese lugar, va a establecer relaciones afectivas, que pueden ser tanto amorosas como agresivas. Entonces el aparato psíquico está implicado en cada vínculo, ¿sí? Es una estructura que se comporta como totalidad, no lo ve como dividido como Freud. Es una estructura dinámica y de cómo sea depende de estas instancias psíquicas específicas, además de un tiempo determinado y un momento determinado donde esa persona nació, cuál es la historia familiar, cómo se desarrollan los vínculos en esa familia, nuclear o primaria, el aprendizaje y la comunicación y todos los factores que implican el crecimiento en una familia. Para Pichon-Rivière, el inconsciente es la historia de los vínculos acumulados en el sujeto, lo que condiciona los futuros vínculos personales con otros sujetos. Ese vínculo se reproduce, ¿sí? Él ahí no habla entonces de se relaciona con los demás desde el ello, desde el superyo, sino que es una totalidad, es una estructura. Él dice, Pichon-Rivière, el inconsciente está constituido por una serie de pautas de conducta acumuladas en relaciones con vínculos y roles que el sujeto desempeña frente a determinados sujetos. Acá ya tenemos la conducta, ¿sí? Que es todo este aparato psíquico puesto en acción y mis relaciones con los objetos externos, los roles, porque además adquirí esto, o sea, adquirí el rol en la familia, depositado, asumido, adjudicado, y el vínculo que yo tengo con mis objetos internos, como fue con mi mamá, como fue con mi papá, como fue con mi familia nuclear, y luego cómo me comporto en base a eso. La psicología social, a diferencia de la psicología clínica y psicoanalítica, estudia el vínculo del sujeto que el sujeto puede establecer con otros sujetos, ¿sí? Y el psicoanálisis no, estudia al individuo y sus objetos internos, digamos, hacia adentro. Y siempre va hacia atrás, hacia el pasado. En cambio, la psicología social va hacia la acción, hacia el proyecto, el futuro, ¿sí? Lo que está pasando y lo que va a pasar. Y el vínculo es bidireccional. Tenemos un sujeto, el otro sujeto, y estos se relacionan. Por eso bidireccional, ¿sí? Hay una retroalimentación. Entonces siempre estamos en relación con el otro. Si nos pensamos desde ese lugar, siempre estamos trabajando sobre el vínculo, sobre nuestra conducta, porque muchas veces puedo haberme enojado por una situación con tal persona, pero si me pongo a analizarla, seguramente haya una pequeña semillita de que me enojé previamente con otra persona o que ya reacciono de cierta manera del enojo porque ustedes se habrán escuchado, porque todos lo hemos dicho, me enojé por tal cosa. Y cuando empezás a hablar con la otra persona, a tratar de comunicarte y a decodificar el mensaje, te das cuenta que en realidad te enojaste un poquito con esa persona, pero te enojaste un montón con otra persona. Y empezás a pensar, no, porque en realidad lo que a mí me pasó es que cuando vos hiciste tal cosa, a mí me hizo acordar cuando mi mamá me hacía eso. Y entonces no me enojé tanto con vos, me enojé con mi mamá nuevamente. Eso es volver a poner en acción el objeto interno, ¿sí? Que estaba introyectado, lo reprimí y lo vuelvo a sacar hacia afuera. Entonces, en las patologías vistas desde el vínculo con los objetos internos, vemos que el sujeto está impedido de actuar por esos vínculos primitivos, introyectados, y cuando aparece una situación externa lo vive como una regresión, ¿sí? Esto que decía, me pasaba algo con mi mamá, quedó guardado, cuando vuelvo ante un desafío, ante otra situación que me retrotrae, voy hacia esa situación regresional y reacciono de la misma manera, pero tal vez el monto de enojo no es el mismo, la relación, el vínculo con esa persona no es el mismo, entonces no corresponde y tengo que empezar a discernir,
¿Me estoy enojando con mi mamá siempre? ¿O me estoy enojando con otro porque realmente hizo algo? ¿O porque yo sentí que algo del pasado volvía? Es complejo, es muy complejo. Pero si lo empezamos a mirar y empezamos a observar estos procesos y estas conductas, empezamos a entender mucho más a los sujetos y a los grupos cuando trabajamos con ellos, ¿sí? Bueno, entonces, como decía esto, el bebé introyectó el objeto, que puede ser una persona o una cosa, porque también puede ser una cosa que le produce miedo y el bebé desarrolla un miedo hacia esa cosa, y lo transforma en un objeto interno. Queda en el inconsciente, no toma conciencia de esto. Entonces, ante cada nueva situación, esto sale a la conciencia y hay una situación regresional en donde siento, así yo tenga 40, 50, 70 años, no importa, siento otra vez esta situación vuelve. Y nos ha pasado a todos escucharnos diciendo, porque vos me hiciste lo mismo que me hacía mi mamá, mi papá, mi abuela, mi tía. Y uno vuelve a esa situación y dice, pero ¿por qué me comporto así? Y ahí está, ¿ven? El vínculo y la conducta van de la mano, además del el rol adquirido en mi familia, el rol que yo asumí de una manera tácita, inconsciente, y que siempre estoy poniendo otra vez en juego. Entonces, ese objeto interno es proyectado y reproyectado cada vez que vuelvo a relacionarme con otra persona en ese nuevo vínculo, ¿sí? Esto es como una cosa media cíclica, pero obviamente como la espiral dialéctica considera que vamos subiendo como esos escaloncitos hacia arriba, si yo voy trabajándolo y trabajando la comunicación y el aprendizaje y voy trabajándolo en mi proyecto de vida, voy modificando, no es siempre lo mismo. Esta es la diferencia y el gran enfoque que tiene la psicología social, que es muy diferente a la psicología clínica, en donde se trabaja mucho con el pasado y siempre esta cuestión regresional. Bueno, esto ha sido para ampliar un poco más las tópicas de Freud y para poder entender para qué lo estudiamos y poder empezar a mirar un poco más en profundidad, porque es muy importante y nos esclarece muchísimo el trabajo grupal y la comunicación con los sujetos, en la vida propia obviamente y en el trabajo profesional. Espero que les guste, espero que les sea de utilidad. Suscríbanse al canal, coméntenme si les gusta, si no, si se entiende, y si tienen nuevos temas que quieren desarrollar, ya saben, también me lo comentan. Nos vemos prontito, gracias y que tengan linda semana.